rojo vivo, simplemente así, como se ve ahí. ¿Ya? Recuerda que sangre rojo viva, hematoquesia y rojo oscura. O sea, la diferencia clínica, para que ustedes diferencien, es que rectorragia es como se ve así, rojo vivo. ¿Ya? Y si viene rojo vivo, ¿de dónde será? ¿De dónde saldrá? Más que evidente, el sangrado viene del recto, por eso dice rectorragia, ¿no es cierto? Recto, ¿qué significa? Recto. Ragia, ¿qué significa? Sangrado. Ginecorragia, ¿qué significa? Sangrado. Sangrado de la parte genital, ¿no? Ragia, sangrado. Entonces, cuando ustedes vean sangrado rojo rutilante, obviamente es un sangrado del recto. ¿Qué patologías conocen ustedes que sangran del recto? Hemorroides. Van a pensar que sea una hemorragia digestiva alta por hemorroides. Pregunta, ¿cómo diferencian si es una fisura o es una hemorroides? Porque hay fisura. Porque en la fisura hay dolor. Y en la rectorragia, bueno, en hemorroides no hay dolor. Simplemente eso. ¿Ya? Una causa de hemorragia digestiva alta, ¿cuál será entonces? Hemorragia digestiva baja, hemorroides y fisura. ¿Cuál es la diferencia? La rectorragia se presenta en hemorroides sin dolor y en el caso de la fisura es con dolor. Hematoquesia, a ver, ¿qué me puede manifestar una causa de hematoquesia? Si es hematoquesia, es sangre proveniente del colon, o sea, más proximal al recto. Por ejemplo, ¿en qué patología podrían pensar? Un divertículo. ¿Qué es un divertículo? Son como hernias. Hernias en el esófago, son como pequeños apéndices formados. ¿Ya? No es normal encontrar esto, es algo patológico. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, miren, acá ¿qué le falta? Esta es la capa muscular, entonces le falta la capa muscular, es un tejido más débil. Entonces muchas veces de acá puede sangrar. Y cuando se produce sangrado del divertículo, sangra así. Este es un divertículo y ahí está sangrado, en escasa cantidad. ¿Ya? Muchas veces en poca cantidad y en otras ocasiones puede ser abundante. Entonces, el divertículo es una causa de hemorragia digestiva baja. ¿Cómo se manifiesta? A ver, entre estos tres, ¿con rectorragia, con hematoquesia o con melena? Con hematoquesia, no se olviden entonces. Cuando vean rectorragia tienen que pensar fisuras, tienen que pensar en hemorroides. Cuando vean hematoquesia tienen que pensar en divertículos. ¿Ya? ¿Qué otra patología puede afectar a la parte proximal del colon? Aparte de los divertículos. ¿En qué piensan? ¿Una patología? Cáncer. Cáncer de cualquier parte es un cáncer. ¿Se nota? ¿Se nota la morfología? ¿Se nota algo uniforme? ¿O se ve que, por ejemplo, que hay como una úlcera, que hay una proliferación, un colapso? Es un cáncer. ¿Cómo se manifiesta el cáncer entonces? Como hematoquesia principalmente. Y si el cáncer afecta al recto, ¿cómo se manifestará? Como rectorragia. Entonces, para hacerlo ordenado, con todo eso que les acabo de introducir, de hacer introducción, perdón. La melena se puede presentar en hemorragia digestiva baja. Perdón, borra eso, por favor. La melena se podrá presentar en una hemorragia digestiva baja. Sí, acá dice claramente en el colon derecho. Cuando el problema es en el colon derecho. ¿Ya? Entonces, solo con esta diapositiva ustedes pueden aproximarse al diagnóstico. Pongamos ahí. ¿Qué dice ahí? Divertículos del colon. ¿Cuál es la clínica del divertículo, del sangrado por divertículo del colon? Hematoquesia. ¿Por qué se produce el divertículo del colon? ¿Cuál creen que sea la causa de que se produzcan estas hernias? ¿Han escuchado hablar? ¿Por qué tiene hernia? Porque ha hecho esfuerzo. ¿Y qué esfuerzo tiene que ocurrir para que se produzcan estas hernias? Estreñimiento. Paciente con estreñimiento y con hematoquesia, ustedes deben pensar en el divertículo del colon. ¿Ya? Siguiente patología. Patología anal. Tienes hemorroides y tienes fisura. ¿Cómo vas a darte cuenta que es una hemorroide o una fisura? ¿Qué le preguntas al paciente? ¿El sangrado es rojo vivo? Te dice sí. ¿Piensas en fisura o hemorroides? ¿Y cómo vas a diferenciar hemorroides de fisura? Si hay dolor, es fisura. Si no hay dolor, es hemorroides. Entonces es fácil el diagnóstico del
hemorroides y fisura, recontra sensible. ¿Qué es angiodisplasia? Es cuando se forman vasos nuevos. Eso es una angiodisplasia. ¿Ya? O sea, la mucosa normal, justo en esa zona, los vasos se vuelven más superficiales y más confluentes. ¿Ya? Angio, ¿qué es? Vasos arteriales, vasos venosos. Displasia, crecimiento anormal de los vasos. Entonces, eso está superficial, está más crecido. Las heces muchas veces pasan, raspan y se produce un sangrado. ¿Ya? Entonces, una causa de hemorragia digestiva baja es angiodisplasia. ¿Cómo se va a manifestar generalmente? Generalmente la angiodisplasia no se da en el recto, sino se da en el colon. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? Viendo esta diapositiva, ¿cómo se manifestará? La angiodisplasia, ¿cómo será más frecuente? ¿Como rectorragia o como hematoquesia? Hematoquesia, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otra patología sigue? ¿Cómo vas a sospechar que un paciente tenga cáncer en el colon? Baja de peso, ¿y qué más? Hematoquesia. Paciente que tenga baja de peso con hematoquesia, sin duda piensas en cáncer de colon. Paciente que tenga rectorragia y baja de peso, ¿en qué vas a pensar? Cáncer de recto. Así de exacto, ¿no? Colitis isquémica. ¿Qué es colitis isquémica? ¿Qué dice ahí? Cuando hay inflamación con Isquémica. que no ¿A hay, qué les recuerda isquémica? no hay buena No hay vascularización, buena irrigación. vascularización, por dicho. Todo lo que es itis es inflamación. Si dice colitis isquémica, dice que hay inflamación por falta de flujo de sangre en el colon. Por ejemplo, un paciente que tenga un shock hipovolémico por una hemorragia digestiva, por un sangrado en el estómago, ¿puede hacer colitis isquémica? Si va a haber un sangrado masivo, ¿dónde se va a ir la sangre? ¿Dónde va a distribuir la sangre del cuerpo principalmente? Al cerebro, ¿qué más? Al corazón, órganos nobles. ¿Y qué órganos descuida? La piel y el sistema esplácnico. O sea, no llega suficiente cantidad de sangre al colon. Y eso también puede ser hemorragia digestiva baja. Hay una patología que sí o sí necesito que noten porque con toda seguridad va a entrar esa pregunta. Eso. Anoten eso, bien, resalten, va a entrar esa pregunta. Ya se recuerdan que son de antes del examen, ¿ya? No se olvide que tiene que hacer una pregunta de colitis actínica o de proctitis actínica, lo ha dicho. Si no, un punto para todos. Doctor, colitis actínica o Proctitis actínica. Procto, que significa recto. Ya, colitis actínica. A ver, anoten. Paciente con cáncer en la próstata o, en el caso de las mujeres, en el útero, generalmente requieren de radioterapia. ¿Qué es radioterapia? Es poner al paciente en una máquina para que esa máquina emita radiación y esa radiación mate a las células cancerígenas. Pregunta: ¿qué relación hay entre la próstata y el recto? ¿Están próximos? ¿Están separados por algún órgano? Tan cerca. Están próximos, uno al lado del otro. Esa radiación también va a llegar al recto y va a producir estas angiectasis prácticamente. Los va a producir como una herida en el recto. Y en un promedio de 2 años, incluso hasta 4 años, esa angiectasia, pues el vaso formado puede sangrar. Entonces, en lo que han anotado, pónganle: por la radioterapia se irrita, se inflama, se lesiona el recto y el colon. Y eso condiciona a rectorragia, se afecta al recto, y hematoquesia, se afecta al colon. Entonces, en el examen les puedo poner una pregunta así: paciente de 50 años acude por presentar hematoquesia y rectorragia. Refiere que hace 4 años recibió radioterapia por cáncer de próstata, en caso de varón. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Te voy a poner alternativa A, cáncer de recto, y te voy a poner entre paréntesis no bajo de peso. El más probable, estoy probando en ese caso. Alternativa B, hemorroides, paciente nunca se estrina. Y alternativa C, proctitis actínica. ¿Cuál será la respuesta? Proctitis actínica. ¿Sí me entienden, no? Cuando ustedes vean
una pregunta en la que te hable de cáncer de útero, cáncer de próstata y radioterapia, y tiene hematoquesia, piensa en colitis actínica, proctitis actínica. Es muy frecuente. En el hospital vemos a la semana por lo menos 1 o 2 pacientes. ¿Ya? Y si tiene cáncer de próstata, igual. ¿Ya? Ahora, a ver, para todos, ¿qué es esta cosita que está acá colgando? Es un plicoma muy frecuente. ¿Ya? Cuando ustedes hagan un examen y ven esta cosita, esta verruguita colgando, le dicen al paciente, solo es un plicoma, es como una hemorroides que ha cicatrizado y ha quedado así. Cuando el paciente se toca, lo siente. Y cuando el paciente hace esfuerzo al defecar, al salir las heces, lo inflaman, lo irrita y el paciente siente una bolita. El paciente dice, siento una bolita ahí atrás, doctor, me molesta. Me han dicho que es tumor que va a pasar en cáncer. Ustedes tienen que explicarle que solamente es una cicatriz de una hemorroides y que no va a pasar a cáncer. ¿Ya? Esta cosita de acá, ¿qué será? Es una fisura. ¿Cómo será el sangrado de eso? Doloroso. Rectorragia, rojo vivo, con dolor, sin dolor. Doloroso. Dolor. Fácil, ¿no? Y si ven el paciente te dice, te muestra una foto, porque a veces ven una foto, ¿no? No, mira, ¿no? Mira, así estoy haciendo, si te muestra, papel higiénico te muestra así. ¿Qué le vas a preguntar? Se ve ¿Duele? así, te muestra la foto. ¿Qué ¿Te le van a duele? preguntar? Te dice que no le duele, ¿en qué vas a pensar? Hemorroides. Hemorroides, fácil, ¿no? Te dice, sí me duele, ¿qué vas a pensar? Fisuras. Te dice, ¿sabe qué? No me duele y he bajado de peso. Cáncer. Tienes que pensar en cáncer. Le haces el tacto indispensable y con eso te aproximas sobre esa diagnóstico. ¿Ya? Fácil. ¿Y qué pasa si te dice, ¿esto qué es? La hemorroides externa en realidad, ¿qué es? ¿Qué hay debajo de la piel? ¿Qué está acumulando? ¿Qué está haciendo que se vuelva así voluminoso? Los vasos. Sangre muerta. ¿Se han golpeado alguna vez el dedo? ¿Qué pasa cómo se vuelve, qué color se vuelve el dedo? Morado. ¿Y qué pasa si se lo corta? ¿Qué va a salir? Sangre. ¿Qué color es esa sangre? ¿Rojo vivo o rojo oscura? Oscuro. Entonces, cuando te diga hecho heces oscuras, obviamente tienes que revisarle. Si tiene esta bolita, no es que esté sangrando de más arriba, está sangrando del hemorroide externo. Ahí está. Entonces, el doctor sabe que es sangrado oscuro, como el vino. Ya, eso puede ser divertículo, te puede decir. Le revisas y ves esta cosita. ¿De dónde está sangrando? Está más que obvio que está sangrando de acá, ¿no? Es un hemorroide externo. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico entonces de hemorragia digestiva baja es sumamente sencillo, como han visto, ¿no? Vamos como repaso, chicos, entonces. ¿Cuándo van a pensar en divertículo de colon? Cuando hay antecedente de estreñimiento y hematoquesia. ¿Cuándo van a pensar en hemorroides con fisura? Rectorragia, hemorroides sin dolor, fisura con dolor. ¿Cuándo van a pensar en cáncer de colon? Baja de peso, hematoquesia o rectorragia. Colitis actínica o proctitis actínica. ¿Cuándo van a pensar? Cuando tiene el antecedente de cáncer de próstata, útero, ha recibido radioterapia. Y el sangrado puede ser rectorragia o puede ser hematoquesia. ¿Qué más? Esto vamos a ver después. Eso sobre todo se aprende a los chicos, ¿ya? Al examen sobre todo eso. Y la angiodisplasia también sangra con hematoquesia y eso se diagnostica con la colonoscopia. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Una duda? ¿Qué es hemorragia digestiva de origen indeterminado o hemorragia intermedia? ¿Cuánto mide el intestino delgado? 5, 6, 7 metros puede ser, ¿no? ¿Y se podrá hacer un examen completo del intestino? El paciente dice a veces, ¿no? Doctor, quiero que me haga un examen completito del intestino. Me han dicho que me tiene que meter un tubo por arriba y por abajo. Estoy dispuesto ya. Me he resignado. Yo era bien machito, pero no. Van a pedir algún día. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a utilizar la cápsula endoscópica. ¿Existe en Cusco? Sí existe, felizmente. El único que tiene ese de salud, particularmente también hacen algunos médicos. Sí existe. ¿Ya? Y como ustedes pueden ver, es una cápsula que tiene una cámara. El paciente toma la pastilla y cada que pasa por el intestino va tomando fotos. El paciente se cuelga este dispositivo en el cuello,
y las imágenes lo va transmitiendo ahí. Graba las imágenes, le pones a una computadora y en la computadora revisas todo el intestino. Hasta que sale. Entonces tú ves, por ejemplo, ahí telangiectasia es todo, está sangrando. Con endoscopía no vas a llegar, con colonoscopía tampoco. Ahí se nota, ¿no? ¿Qué era angiodisplasia, chicos? Angio, vasodisplasia, crecimiento patológico. Y esto a veces sangra y no para de sangrar. Y sí o sí tenemos que llegar ahí para cauterizar, quemar. ¿Qué hacemos para eso entonces? Si les acabo de mencionar que no llegan ni el endoscopio ni el colonoscopio. No, pero hemos encontrado ya. ¿Cómo paramos el sangrado? Hacemos una enteroscopía, conseguimos un tubo más largo que tiene dos bolitas en su extremo. Sí, en el creo que tiene. ¿Qué hace este dispositivo? ¿Han visto el acordeón? ¿Conocen el acordeón, no? Sí. Cuando lo estiras es más largo, cuando lo reduces es más corto. Este dispositivo hace eso con el intestino. Ingresa y lo arruga a lo más que puede. Luego ingresa otro poco más y lo arruga. Así el intestino se vuelve unos 2 metros, por decir. Y con el enteroscopio sí se puede. Acá un tono. La panalidad está pegando. Entonces, anoten, chicos, a ver. Para hemorragia digestiva intermedia, pónganle entre paréntesis, intestino delgado, se utiliza cápsula endoscópica y también se utiliza el enteroscopio. Tal vez no lo vean nunca, pero es necesario que ustedes sepan que sí se puede hacer esos exámenes, que sí es posible hacer el diagnóstico de hemorragia digestiva intermedia. No es muy frecuente felizmente, pero sí hay patologías del intestino. Por ejemplo, es un linfoma, un cáncer. Y también deben saber de todas maneras. Les acabo de mencionar que en el hospital, en el examen, creo que sí hay. ¿Qué pasa si ocurre, por ejemplo, eso en el hospital Orena? ¿Qué hacemos? Sabemos por cápsula que está sangrando una angiodisplasia. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que ubicar, imagínense que estoy en intestino delgado, el sangrado es acá. En una operación se corta el estómago, un abdomen, perdón, se hace un orificio, digamos, por acá y se mete el colonoscopio. Y se llega hasta ahí y ahí se cauteriza. Eso es lo que tenemos que hacer cuando ocurre un sangrado que está en el intestino delgado. ¿Ya? Preguntas, chicos, hablamos sobre hemorragia digestiva, hemos acabado prácticamente el tubo digestivo. Ahora nos toca hígado, páncreas y después el examen, ¿no? Volvemos a ver. Entonces, puede ser como un pequeño resumen de quizás, porque es algo bastante sencillo. Estaban durmiendo de esquina. Para que despierten de paso, ¿ya? Como son 2 horas, 1 hora y media que tenemos, hace bien cansada la clase, ¿no? Sueño, empezamos a dormir. Los últimos vayan pensando un componente del perfil hepático. Nada, dice. Mueve la cabeza. Perfil hepático, un componente del otro. Nada. TGO, TGB. No se levanta. TGO, TGB, fosfatasa alcalina, bilirrubina ambiental. ¿Qué más? El INR. Por acá anotamos PGTP. 5 nucleotidas. Ya, de memoria tienen que saber eso, ¿no? Eso sí
de memoria. En el examen puedo poner, ¿no? Ponga los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 componentes que tiene falta. Si completa todo, vale, si no, no va a ser. Es que tiene que saber, sí o sí, de memoria, por lo menos cuáles son los componentes. ¿Ya? A ver, anótense así, pónganle así, vamos a hacerlo sencillo, ¿ya? Pongan así, daño del hepatocisto. Así de simple. ¿Ya? En fosfatasa alcalina pónganle daño diario. Y esto significa función alterada del hígado. ¿Por qué diferencia? Cuando hay daño hay alteración de la función, también obviamente, ¿no? La función también está alterada. Acá también la función está alterada. ¿Por qué es importante saber eso? Por ejemplo, si uno de ustedes tiene un accidente de tránsito, Dios lo quiera, una fractura, digamos, ¿cómo estará vuestra función del cuerpo? ¿Van a poder hacer deporte? No. Entonces hay daño, la alteración de la función. Pero ¿qué pasa si ustedes, digamos, por decepción o alegría, se ponen a tomar un día? ¿Cómo estarán esa noche después de haber tomado? ¿Podrán hacer normal las cosas? ¿Podrán bailar bien? ¿Podrán jugar? ¿Podrán hacer deporte? No. La alteración de la función. Claro, con esfuerzo se puede, ¿no? Para eso se puede, ¿no? Todo es la mente. No es de la mente, ¿no? Incluso manejan mejor, ¿no? Cuando están borrachos. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un chofer de América y un chofer de Europa? Dice que el chofer de América, cuando está sano, maneja así. Sano. Y cuando está borracho, maneja recto. ¿Por qué creen? Porque obviamente en Latinoamérica, ¿no han visto cuando manejan? Hay un bache acá, hueco acá, hueco acá. En cambio, cuando es borracho de frente, como si nada, ni siento el bache. Entonces, por eso hay diferencia entre el daño y la función. ¿Ya? Con esto empecemos. El hígado produce albúmina. El hígado produce factores de coagulación que se evalúa mediante el INR. Cuando el hígado de pronto, sin motivo, digamos, no funciona, se paraliza, digamos así, no trabaja absolutamente nada, entonces no va a producir ni albúmina ni el INR, o sea, ni los factores de coagulación. ¿Ya? ¿Cuándo creen ustedes que haya esta paralización del hígado? ¿Cómo se llama eso? Cuando el hígado deja de trabajar. Se llama, ¿cómo se llama? Insuficiencia hepática aguda. ¿Han escuchado ese concepto? También llamado falla hepática aguda. Ejemplos. ¿Han escuchado, supongo, esto? El paracetamol. ¿Escuchado, no? Sí, tóxico. No tomes paracetamol, te puede dar una falla hepática aguda o una insuficiencia hepática aguda. Tu hígado va a dejar de funcionar y vas a estar sin hígado. Te puedes morir. ¿Es cierto eso? No, Sí, pero cuando consumes, en promedio los estudios, 20 tabletas de paracetamol. O sea, si tomas una tableta cada 8 horas, que te da una falla hepática aguda, ya es muy difícil. ¿Ya? Otras causas de falla hepática aguda, el alcoholismo agudo. Un consumo brusco de alcohol también te puede producir. Virus hepatitis A, virus hepatitis B, agudo, también te puede producir. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Tu hígado no funciona. No se produce albúmina, no se produce INR, o no se produce factores de coagulación. ¿Qué es el INR? Tiempo de protromina. Está relacionado con el tiempo de protromina. Si tu INR, tu tiempo de protromina, está muy alto, significa que si tú sangras, no va a parar de sangrar. Cuando ustedes les sangran la nariz, ¿qué hacen para que les pare de sangrar? Se pone un tapón, pero después el sangrado para, o tienen que cauterizar. Para porque los factores de coagulación están bien. ¿No les ha pasado que están lavándose la boca, se frota muy fuerte y sangra? ¿Qué pasa con el sangrado? ¿Se cauteliza o solito para? Solito se controla, porque los factores de coagulación están bien.
Pero si el hígado no funciona bien y está elevado, ese paciente se puede morir porque por un simple sangrado nasal, por una epistasis. Eso puede ocurrir en una falla hepática, ¿ya? Pero en el caso de la albúmina, el hígado produce albúmina para un término de 3 a 5 meses. O sea, si el hígado deja de trabajar, por 3 a 5 meses aproximadamente, el valor de la albúmina va a estar normal. ¿Ya? En cambio esto, al segundo día, se eleva. Pues a ver si me contestan esta pregunta, chicos. Si tú tienes un paciente en quien sospechas que hay falla hepática, ya pasó un mes, ¿cómo estará la albúmina? Normal. ¿Cómo estará el INR? Alterado. Si ya pasó 5 meses y la albúmina está disminuida, o perdón, si tienes una posible falla hepática aguda, una falla hepática, y la albúmina está disminuida, ¿es un proceso crónico o agudo? Es un proceso crónico. ¿Se entiende? O sea, la albúmina y el INR te pueden decir si la enfermedad del hígado es algo agudo o es crónico. Por ejemplo acá, como para que entiendan, no tienes que esperar. Cirrosis, ¿es una enfermedad aguda o crónica? Crónica. ¿Cómo creen que está la albúmina? Bajo. La albúmina está disminuida. Por eso la albúmina es un criterio para determinar si el paciente tiene o no cirrosis. ¿Ya? Entonces, para finalizar bien, albúmina y INR nos indican alteración de la función hepática. Cuando la albúmina está disminuida, es un proceso que ya tiene mucho tiempo. Y cuando la albúmina está normal, es un proceso reciente. Para eso, básicamente, te sirven los marcadores de perfil hepático. ¿Está claro? Hablemos del TGO-TGP. Les mencioné que es daño hepático, daño de los hepatocitos. ¿Qué enfermedades afectan al hepatocito? Todo lo que me dije, bueno, primero vamos a sacar hepatitis, ¿qué más? Cirrosis, ¿qué más? Alcohol, el hígado graso, que dice también NASH, ¿qué más? ¿Qué más se acuerdan? Intoxicación por medicamentos, fármacos. Todo eso va a producir elevación de los hepatocitos, del TGO-TGP. ¿Ya? Porque la hepatitis va a dañar directamente al hepatocito. El alcohol también, el hígado graso también, los fármacos también directamente. ¿Ya? Para que se pueda aproximarse el diagnóstico. En hepatitis, por virus, generalmente se eleva mayor de 800. En alcohol llega más o menos de 300, aproximado por si acaso, a 500. En NASH generalmente es menos de 120. Y en fármacos puede ser de 300 a 500. Entonces puedes aproximarte solo con el TGO-TGP al diagnóstico de la enfermedad. Te puedes aproximar. ¿Ya? Entonces, si en un perfil hepático tienes TGO-TGP elevado, tienes que pensar en todas las enfermedades que afectan directamente al hepatocito. ¿Ya? Hablemos de la cirrosis. ¿Qué es cirrosis? Es cuando el hígado está prácticamente fibrosado, ¿no? Es como si no existiera hígado. ¿Ya? O si existe un poquito de hígado. ¿Quién produce el TGO-TGP? ¿Cómo están acá los hepatocitos? ¿Cómo estará en cirrosis el TGO-TGP? ¿Normal o disminuido? Entonces, cirrosis, el TGO-TGP no te ayuda en cirrosis. No te ayuda en nada, por si acaso. Ni siquiera para ver el pronóstico. ¿Ya? Pues no se olviden, TGO-TGP, fácil, ¿no es cierto? Daño de los hepatocitos, piensan en estas enfermedades. ¿Qué nos indica el siguiente? Fosfatasa alcalina.
fosfatasa alcalina también nos indica, este es el hígado, tienes la vesícula, colédoco. ¿Ya? Cuando este colédoco o los conductos intrahepáticos se dilatan, hace que se eleve la fosfatasa alcalina. Cuando haya dilatación o daño en el colédoco o dentro del hígado, la fosfatasa alcalina se eleva. ¿Qué pasa si una piedra acá obstruye? ¿Qué va a pasar con la vía biliar? Se va a dilatar. ¿Qué se va a elevar? Causas de elevación de fosfatasa alcalina, colédoco. ¿Qué pasa si acá crece un cáncer? ¿Qué va a pasar con el colédoco? Se va a dilatar. O será un cáncer de vías biliares. ¿Qué órgano está acá drenando junto con el colédoco? El páncreas. ¿Qué pasa si un cáncer que afecta al páncreas está ahí? También se va a elevar. ¿Y qué pasa si acá el duodeno, que es donde deja el contenido, también se obstruye por un cáncer? También va a producir dilatación. A un cáncer que afecte al ampolla, que afecte al colédoco distal, que afecte al páncreas, a la cabeza del páncreas, o incluso al duodeno, se llama ampulón. ¿Ya? Entonces, cuando tengas la fosfatasa alcalina elevada, ¿en qué vas a pensar? En coledocolistiasis, en cáncer de la vía biliar o en ampulón. Y en ampuloma vas a pensar cáncer del conducto biliar, cáncer de cabeza de páncreas, cáncer de la papila o cáncer del duodeno que está próximo a la paciente. ¿Sencillo? Pero hay algo que debes saber. El hueso, un daño en el hueso también produce elevación de la fosfatasa alcalina. La gestante también tiene elevación de la fosfatasa alcalina. ¿Cómo vas a ver si es que es elevado por una alteración en el hueso o es una gestante? O es una elevación por un problema en el hígado. En ese caso, le pides la GGTP o la 5 nucleotidas. Estos se elevan únicamente en daño de la vía biliar. Entonces, si tienes fosfatasa alcalina y tú quieres estar seguro que es el problema en la vía biliar, le pides la GGTP o las 5 nucleotidas. Y con eso vas a confirmar si es o no un problema en el hígado o de repente es un problema en el hueso. Si es un problema en el hueso, la GGTP va a estar normal, igual a 5 nucleotidas. ¿Ya? Y la bilirrubina está en todo, como van a ver, está tanto en el daño como está en la alteración de la función. ¿Ya? ¿Preguntas? Ahora vamos a ver las diapositivas, todo eso para que puedan estudiarlo mejor y para que duerman en casa, ¿ya? Que descansen, tranquilos. Vamos a ver el perfil hepático. Se inscrito demasiado fácil. Se divide en los 6 componentes, 5 componentes, perdón. Le agregamos los otros dos, las 5 nucleotidadas, la GGTP. Lo dividimos en dos, los marcadores del daño y los marcadores de función. Dentro de los marcadores del daño estamos con los que hacen el daño al hepatocito. Van a revisar el video, ya hay un videito para que les explique esto con más detalle. Dentro de los que hacen estos que se elevan cuando hay daño de los hepatocitos están las transaminasas. Hay dos tipos de transaminasas, el TGO y el TGP. Su otro nombre son las aminotransferasas. Y en las aminotransferasas está el AST y el ALT. Están no solo de dos, porque tienen sinónimos, es lo mismo. ¿Ya? Como para que estudien facilito, con colorcitos, entonces, ¿ya? Para que no se confundan. TGO es lo mismo que el AST. Y TGP es lo mismo que el ALT. ¿Ya? TGO es lo mismo que el AST. Esto me olvidé mencionar. El TGP es más específico del hígado. Anoten esto. El TGP es más específico del hígado. ¿Por qué? Porque el TGO
también se produce en un problema neurológico, en un problema cardíaco, en un problema renal, en un problema muscular. El músculo estriado, básicamente. ¿Ya? ¿En qué patologías, por ejemplo? Lesión muscular. ¿Alguna vez han hecho deporte extremo y han sentido los famosos McCurkis? ¿Ya? Eso produce. ¿Por qué se produce eso? ¿Saben por qué se produce? ¿Cuál es la fisiopatología de eso? El extremo esfuerzo que uno hace que no le llegue suficiente cantidad de sangre a las fibras musculares. Entonces utiliza la glucosa a partir del ácido láctico y eso produce el daño a las fibras musculares y eso produce el famoso McCurky. En ese caso, en caso de ejercicio extenuante o en una miopatía, como dice ahí, se va a producir elevación del TGO. ¿Ya? Insuficiencia renal, infarto. No se olviden, es importantísimo que sepan esto. No vaya a ser que un día venga paciente, me duele acá, sufro de cardiopatías, me duele acá y mire, mi TGO está elevado. Debe ser un problema del hígado. Ya saben que la insuficiencia cardíaca, el infarto y el cardio, también produce elevación del TGO. ¿Ya? Principalmente esos tres, ¿ya? Con eso les pongo un casito. A ver, a ver. ¿Cuál es la causa de elevación? Una pregunta del 2020. ¿Cuál es la causa de elevación? Tiene un problema en el hígado, le haría una ecografía, le haría una resonancia de hígado, biopsia de hígado, simplemente le explicas, ¿no? Le explicas que es más que puede ser por un problema del esfuerzo físico que hay. ¿Ya? Entonces, esto en cuanto al TGO. ¿Ya? TGP, les acabo de mencionar que es más específico del hígado. O para que no se olvide, ¿ya? Saltado para ¿qué más? Entonces, ¿qué más vamos a hablar del TGO TGP? Hasta el momento de eso. Hablemos del daño de las vías biliares. Fosfatasa alcalina. Ya les mencioné que se eleva cuando hay un problema en el hígado y también cuando hay un problema óseo. También se eleva en el tercer trimestre del embarazo, sobre todo, en las gestantes. ¿Por qué creen que el perfil hepático se pide en ayunas? Los que se han hecho alguna vez o han visto que se les pide examen. El perfil hepático, el del laboratorio, le dice, tiene que ser en ayunas. ¿Y por qué, señorita? Porque es mejor. ¿Y por qué? Solo sé que es mejor. Es porque la fosfatasa alcalina, también una fosfatasa alcalina intestinal. Y cuando el paciente come, se aumenta la producción de fosfatasa alcalina. Entonces, si tú le haces el examen después de que haya comido, de repente la fosfatasa alcalina va a estar elevado, no por un problema en el hígado, sino porque simplemente ha comido. ¿Ya? Caso clínico. A ver. Esto es real, así mandan los pacientes. Fractura de fémur, fosfatasa alcalina elevada, nos mandan a nosotros. ¿Cuál es la causa de elevación de la fosfatasa? ¿Qué hacemos en este caso, mejor dicho? ¿Y qué pasa si le puse eso? Ahora, este caso que vamos a ver. Pero pueden asegurar que este embarazo no será que tiene problema en el hígado. ¿Qué pasa si justo hoy llega la hermana, no? ¿Quiénes son los peores enemigos de las hermanas? Las otras hermanas, ¿no? Es que esta toma mucho. A pesar de estar embarazada, yo le he visto que la semana pasada estaba tomando. O bien el hermano, en los casos de los varones, ¿no? Las hermanas o las mamás. Este hijo toma mucho, toma mucho. ¿Cuántas veces al mes? Una vez por mes. Pero toma harto. Y le preguntas al paciente, ¿tomas? Nunca tomo. Clásico es eso. ¿Ya? ¿Y qué pasa si, digamos, un familiar te dice, sí toma bastante, el otro dice, sí toma bastante, el otro dice, tiene un problema del hígado? ¿Cómo tú sabes que esta fosfatasa alcalina se ha elevado porque está gestando o se ha elevado porque ha hecho la fractura? ¿Cómo sabes que no es un problema de hígado? ¿Qué examen le vas a pedir? Simple, ¿no? Me pides
la GGTP o la 5-nucleotidas. Y si está elevado uno de estos dos, haya sido cierto, tiene un problema en el hígado. Y si está normal, simplemente por el embarazo o simplemente por la fractura. Sencillo, entonces únicamente te sirven esos dos para diferenciar si el problema es en el hígado o es en otro órgano. Y la bilirrubina. Vamos a ver justo ahora la clase de. Entonces, ahora veamos el estudio del paciente con perfil hepático alterado. O sea, lo que les he dicho, todo lo mismo. Síndrome hepatocelular. ¿Dónde está el daño? ¿En la vía biliar o en los hepatocitos? En los hepatocitos. ¿Cómo estará entonces? ¿Cuál estará más elevado? ¿La fosfatasa o la GGTP? Si es hepatocelular, pues el problema es en los hepatocitos, el TGO y el TGP serán los que estén muy elevados. ¿Qué dice acá? En comparación con la fosfatasa alcalina. O sea que también se eleva la fosfatasa alcalina. ¿Y cómo tú vas a saber? Si los dos están elevados, ¿cómo tú vas a saber si es un síndrome hepatocelular o un síndrome metastásico? ¿Cómo vas a diferenciar? Por la vida. La bilirrubina no te ayuda mucho. Puede ser por la clínica, por los valores. ¿Cuánto es el valor normal del TGO TGP en promedio? Y de la fosfatasa alcalina. Les pongo multiplicidad. ¿Sí se ve, no? TGO, escribo así. Valor normal muchas veces considera hasta 35. ¿Ya? TGP igual. Hasta 35. ¿Ya? Y la fosfatasa alcalina en promedio hasta 110. Normal. ¿Ya? ¿Qué pasa si un paciente viene con una fosfatasa alcalina que está en 300? Perdón, TGO en 300 y la fosfatasa alcalina en 320. ¿Dónde está el problema? ¿En los hepatocitos o en la vía biliar? Pero está más elevado esto. Claro. En proporción, este está elevado ¿cuántas veces? 3 veces aproximadamente. ¿Y este cuántas veces está elevado? Más o menos en promedio unas 10 veces. De esa manera se pueden dar cuenta si es un síndrome hepatocelular o es una síndrome colestasis. ¿Ya? ¿Por qué se eleva esto cuando se daña esto? Porque los hepatocitos, la superposición de los hepatocitos dentro del hígado forman, la superposición forman los canalículos, o sea, los conductos. No tienen pared fuera. Cuando hay un daño de los hepatocitos, también va a afectar a los canalículos. Y lo mismo, cuando haya daño de los canalículos, también va a afectar a los hepatocitos. Por eso, cuando hay daño de los hepatocitos, también la fosfatasa alcalina se eleva. Y cuando hay daño o elevación de la fosfatasa alcalina, también se eleva TGO y TGP. ¿Ya? Entonces, para ver dónde está el problema, ustedes tienen que ver cuál es la relación, no cuánto es el valor. ¿Ya? Pues sigamos entonces, a ver. Por eso dice elevación muy elevada en comparación. ¿Qué más? ¿Cuál era más específico? El TGP. Por eso justamente en casi todas las enfermedades el TGP se eleva más que el TGO. ¿Ya? Han hecho incluso una relación entre el TGO y TGP. Si se eleva más el TGP, ¿cuál creen que sea la relación normal? ¿Cuál creen que sea la relación? A ver. TGO con respecto a TGP. Le ponemos
Se eleva generalmente más el TGO, TGP, perdón. ¿Cómo se da normalmente la relación? ¿Mayor de 1 o menor de 1? Menor de 1. Casi siempre la relación es menor de 1. Entonces, cuando tú tienes esta relación, tú vas a pensar en hepatitis, vas a pensar en todas las enfermedades, excepto alcohol. Cuando tú tengas que la relación es mayor a 1, piensas en que es por alcohol. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, si es menor de 1, como te dicen, no te hagas espanto. Ya sabes que es una hepatitis, por intoxicación, lo que sea. Pero si es mayor de 1, ahí sí de repente le puedes crear la familia, ¿no? Que dice que te toma mucho, porque puede ser que sea por alcohol. Y algo también importante, en alcohol se eleva también el GGT. Digo, la GGT, perdón. Nos llevamos entrando alcohol, ¿no? El consumo de alcohol, la relación TGO, TGP es mayor de 1 y la GGTP está alta. Si esta relación es mayor de 2, es mucho más probable, casi patronómico se puede decir, de que es por consumo de alcohol. ¿Ya? Entonces, acá con esto se entiende, ya mejor, ¿no? Relación entre TGO y TGP, ¿cuál será? ¿Mayor o menor de 1? Generalmente es menor de 1. Cuando es menor de 1, piensan en todas las enfermedades, en todas las principales causas. ¿Ya? Y cuando la relación es mayor de 1, piensas en hepatitis por alcohol. Y te confirma mucho más si el GGTP está elevado. Casi diagnóstico si es mayor de 2. ¿Qué otra causa de elevación del TGO-TGP al revés? La cirrosis. Entonces, anótense, chicos. Relación TGO-TGP mayor de 1, probable hepatitis o patología por alcohol, probable cirrosis. Relación TGO-TGP mayor de 2, confirmado hepatitis por alcohol. ¿Ya? GGTP alto te aproxima más a la patología por alcohol. Eso con síndrome hepatocelular. Con síndrome colestásico, al revés, ¿no? La fosfatasa alcalina está muy elevada en comparación con el TGO y TGP. Y los que te ayudan a diferenciar la transfertilidad y las 5 transfertilidades. Hablemos ahora de los marcadores de función hepática. ¿Cuáles nos indicaban marcadores de función hepática? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? De función, solamente de función, no de daño. Albúmina, el INA. Y en ambos casos puede haber, porque si hay un daño de los hepatocitos, puede alterar la función de los hepatocitos. Si hay un daño de las vías biliares, puede alterar la función de las vías biliares. La albúmina, ¿qué les mencioné? Que si la albúmina está normal, es un proceso agudo. Y si la albúmina está disminuida, es un proceso crónico. Proceso crónico, cirrosis, cáncer. Proceso agudo, hepatitis, coledocolitis. ¿Ya? Fácil, ¿no es cierto? Y el INR básicamente elevan todos los procesos agudos. Del INR o el tiempo de protomina, básicamente apréndanse que nos indica un problema agudo, problemas recientes. Gracias.